Una de las primeras puertas que solemos explorar pensando consciente o inconscientemente que debe haber algo más fuera de nuestra limitada percepción acerca de nosotros mismos y nuestra sociedad es la puerta de las plantas y alcaloides psicoactivos, esto es, sustancias capaces de alterar el sistema nervioso central. Las plantas y alcaloides con propiedades psicoactivas nos permiten modificar nuestros respectivos estados ordinarios de conciencia. A través de ellas podemos explorar distintos matices anímicos, distintas áreas de nuestro inconsciente personal y colectivo, distintas capacidades de nuestra poderosa y desconocida mente, así como distintas alteraciones de nuestra percepción sensorial. Es por eso que este tipo de drogas resultan atractivas para ciertas personas y temibles para muchas otras. ¿Cómo las usábamos antiguamente? En el contexto de los diversos cultos ancestrales, tales como el paganismo europeo y el chamanismo esencial del continente americano, inicialmente se usaron bajo el propósito de ampliar las capacidades de nuestra limitada percepción y comprensión para resolver los problemas individuales y colectivos y trascender la condición humana. Nuestros ancestros las usaban en la antigüedad dentro del marco de rituales iniciáticos y celebraciones de carácter espiritual, para comulgar con lo divino, para sanar, para ser felices, para comunicarse con espíritus o entidades propios de otras dimensiones, para realizar viajes fuera del cuerpo y para recibir conocimiento. ¿Cómo las usamos ahora? Es de lamentar que hoy en día no sea muy común que nuestro propósito al utilizarlas sea el mismo que guiaba la sabiduría de nuestros ancestros, el de ayudarnos a cuestionar y trascender el estado de percepción que nos mantiene infelices. En nuestra cultura occidental contemporánea las desacralizamos, las industrializamos, las vendemos y solemos abusar de ellas dándoles el mismo uso que a las drogas que llamamos medicinas, el de paliar los síntomas de la enfermedad de nuestra mente sin solucionar su verdadera causa. Siempre que no estamos 100% felices, se debe a que sufrimos algún grado de enfermedad, pues la felicidad total solo es posible en presencia de la salud total, o sea, salud en los niveles físico, emocional y mental. Nuestra infelicidad constante o intermitente se manifiesta en nuestras mentes, en nuestros pensamientos y emociones cotidianos. Dependiendo de su intensidad y duración, eventualmente este malestar también nos afecta a nivel físico. Desde que desdeñamos el contacto directo con Dios y con la naturaleza y preferimos rendir culto a la ciencia y la tecnología, asumimos que es imposible vivir en la felicidad total, lo cual solo atribuimos a los santos, los locos o los iluminados que gozan del privilegio de vivir en un éxtasis permanente. El resto de nosotros hace tiempo que nos hemos acostumbrado a estar enfermos. Nos hemos acostumbrado a aceptar la infelicidad como algo normal y lo contrario resulta sospechoso para los estándares de nuestra sociedad. Nuestros médicos y psiquiatras ortodoxos consideran que la euforia es un estado patológico, sin tomar en cuenta que etimológicamente es normal. Por lo tanto, nuestra ausencia de euforia, o sea, nuestra disforia habitual, es lo que tendríamos que considerar como anormal. Dado que oficialmente esto no es así, los únicos usos que nuestra medicina occidental considera lícitos y aceptables para los alcaloides de las plantas psicoactivas son la supresión de las señales neurológicas del dolor corporal y las diversas manifestaciones de nuestros trastornos psicológicos, siempre bajo prescripción y riguroso control médico, claro está. Lo más probable es que quienes nos sentimos inclinados a explorar las drogas psicoactivas, en un principio las utilizamos por una mezcla de sana curiosidad combinada con nuestro intento, consciente o inconsciente, de escapar del sufrimiento y encontrar la forma de sentirnos verdadera y constantemente felices. Pero como hemos perdido de vista el conocimiento de nuestros ancestros, cuando mucho, logramos utilizarlas para cuestionar las pautas sociales que contribuyen a mantenernos en nuestro estado de infelicidad habitual. E incluso hemos llegado a efectuar algunos intentos desorganizados de rebelarnos contra él, como sucedió durante la época hippie que nos legó grandes lecciones.
Gracias a ella quedaron sentadas las bases del autocuestionamiento social, de las libertades comunitarias y del retorno a lo natural, que han sido las semillas de los diversos movimientos e iniciativas de protección a la ecología, de comercio justo, etc. Sin embargo, en la actualidad, rara vez nuestro propósito es el de utilizarlas para cuestionarnos a cambiar el estado de las cosas. La nuestra es una generación sin cadenas visibles y por lo mismo es una de las más sometidas. Esto es así porque no siempre sabemos que existe algo más allá de la ilusión que nos muestran nuestros sentidos, porque no hemos tenido la oportunidad de enterarnos de que existe la posibilidad de salir de la dictadura de la percepción ordinaria que los antiguos llamaban el sueño, la ilusión, la dualidad, Maya, y que gracias a nuestros códigos cinematográficos contemporáneos bien podríamos llamar la Matrix. Dicho llanamente, estamos utilizando las drogas psicoactivas para seguir encadenados a la Matrix, pero no para salir de ella. ¿Existe otra forma de poder usarlas? Sí, y afortunadamente cada vez somos más las personas que estamos interesados en hacerlo. Así, han subsistido reductos de personas que han preservado las bases del conocimiento ancestral y son bastantes los investigadores que buscan rescatarlos, difundirlos y aplicarlos en nuestra vida cotidiana. También es satisfactorio señalar que a pesar de los peligros y obstáculos que supone la prohibición de los principales alcaloides psicoactivos, no son pocos los psicólogos y psiquiatras que han seguido estudiándolos. Algunos de ellos incluso han continuado empleándolos clandestina o veladamente en sus prácticas terapéuticas y han obtenido impresionantes resultados al combinarlos con los conocimientos de la psicología contemporánea. Paralelamente estamos presenciando un resurgimiento del chamanismo, tanto del esencial como del insustancial, que simplemente comercia con el turismo usufructuando las llamadas plantas de poder. De allí la importancia de rescatar nuestras tradiciones y nuestra sabiduría ancestral, de revisar las fuentes de nuestros conocimientos místicos y esotéricos al respecto, y de allí también el apremio de revisar y replantear nuestra legislación internacional en materia de drogas psicoactivas. Necesitamos abrir nuevamente los cauces de la investigación pública y privada a fin de continuar estudiando y empleando estas sustancias maravillosas que pueden convertirse en poderosas herramientas de autoconocimiento bajo el contexto y el propósito adecuados. Las plantas y alcaloides psicoactivos no son la única vía de autotransformación, pero sí son un camino dinámico y veloz cuando sabemos emplearlas. Potencialmente nos ofrecen la oportunidad de ayudarnos a acelerar nuestro desarrollo personal y colectivo, aunque el verdadero trabajo lo tenemos que hacer fuera de sus efectos, el día a día, como bien lo sabemos quienes trabajamos con ellas. Ya que lo no racional no ha de desaparecer de la condición humana, cuanto más nos esforzamos por negar su existencia, tanto más caemos bajo su implícito poder. Porque las experiencias espirituales están asociadas a la experiencia de estados alterados de conciencia, es que la gente se anima a correr el riesgo de usar sustancias ilegales. Nuestra sociedad dice que alterar el estado de conciencia es onanista y perverso por contraposición a la gnosis chamánica. Los chamanes dicen que la satisfacción de los impulsos religiosos proviene de la experiencia directa con lo divino, y para ello utilizan las plantas sagradas. Abraham Maslow denominó a estas experiencias directas con lo divino experiencias cumbres, pero este tipo de experiencias no están limitadas a los estados alterados producidos solamente por drogas. También puede ocurrir durante la meditación, hiperventilando, practicando yoga, hipnosis, etc. La ciencia ortodoxa trata como subjetivos a estos estados y por lo tanto no valiosos. Entonces, estas formas de experiencia de éxtasis de otras dimensiones de la unión mística, de belleza, de trascendencia del espacio temporal, pueden ser ubicadas como experiencias patológicas. La psiquiatría tradicional no distingue entre misticismo y psicosis. Es por esto que la psicología transpersonal integra a la ciencia al estudio de las potencialidades espirituales del hombre, utilizando técnicas para alterar el estado de conciencia, ya que los fenómenos espirituales parecen incomprensibles en el estado de conciencia ordinario.
Los estados alterados pueden tener un lado peligroso, ya que al disminuir las defensas, pueden aparecer materiales inaceptables de nuestro pasado personal, que estaban reprimidos, y provocar perturbación e ir exacerbándose si la persona no sabe cómo manejarse con su angustia y alcanzar niveles aterradores. Por eso es aconsejable una preparación psicológica, aprender a diferenciar lo que viene de adentro de lo que viene de afuera y, fundamentalmente, trabajar bajo un contexto psicoterapéutico y contenedor, con terapeutas debidamente entrenados y cualificados. Pero a pesar de los riesgos, los fenómenos espirituales, nuestros contenidos inconscientes y los estados alterados con ellos asociados son demasiado importantes para ignorarlos. Muchos de los psicoactivos son semejantes y a veces idénticos a sustancias normalmente producidas por el cuerpo. Dichas sustancias exógenas son aceptadas por el sistema nervioso central y alteran provisionalmente el estado de las ánimas biogénicas para producir sus efectos. También hay que considerar el efecto mismo, ya que la capacidad para dicha experiencia sugiere que el estado psicodélico es inherentemente básico a aspectos de nuestra psique que normalmente son inaccesibles en la fase de vigilia. Por lo tanto, bajo circunstancias apropiadas, dichas sustancias químicas pueden permitir provisionalmente a un individuo un hondo y amplio acceso a su mente. Mediante el sueño tenemos acceso a ciertos aspectos de nuestra psique que son normalmente inaccesibles en la conciencia de vigilia. Los enteógenos sirven para producir estados que se experimentan durante el sueño o en raras epifanías extáticas cuando estamos despiertos. En contraste con la mayoría de las drogas, los enteógenos no generan dependencia física. Una rápida y provisional tolerancia, que no se compensa aumentando la dosis, es también característica. Fundamentalmente sirven para ubicar los condicionamientos tempranos y reestructurarlos, sentir altruismo al disolverse momentáneamente los límites de nuestro ego, lograr mayor visión interna, mayor lucidez y por lo tanto importantes visiones. Acceder a la parte de uno que puede ver las fuerzas, los impulsos que hay detrás de nuestros propios actos y emociones, ser capaz de seguir el curso de un pensamiento y dirigir nuestras vidas con mayor claridad y conciencia. Abraham Maslow, en su libro The Psychology of Science, ha mostrado cómo la ciencia puede ser el mejor mecanismo de defensa neurótico inventado por el hombre, porque el rechazo selectivo de parte del conocimiento humano es una maniobra defensiva y por lo tanto neurótica, y por miedo elimina las experiencias transpersonales como objeto digno de estudio. Lo que nos conviene a todos es que la ciencia sea un sistema abierto de maduración personal. La física moderna nos enseña la unidad general del universo, donde la conciencia tiene un papel mucho más cercano al que han descrito los grandes místicos. La trascendencia del ego es el comienzo para empezar a sanar.